Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Pido disculpas porque estamos iniciando un poco atrasados, no un poquito, mucho. Y honestamente no hay ningún pero que valga. Yo me atrasé y les pido disculpas porque, pues, yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender todos es a reconocer cuando no estamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Entonces, en cuanto al tiempo, estamos un poco atrasados, pero es mi responsabilidad, hermanos. Les pido disculpas. Está con nosotros la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, la hermana Sayan Yamilet, y hoy vamos a compartir, hermanos, el tema de los kairos de Dios. Vamos a explicarlo con la ayuda del Señor. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu misericordia. Gracias por darnos esta oportunidad, mi Señor, de compartir tu bendita palabra. Ministranos, háblanos en esta noche. Señor, toca nuestras vidas. Que hoy, Señor, podamos ser ministrados por tu Espíritu. Salva a aquellos que necesitan, Señor, recibirte en su corazón. Hoy declaro por tu palabra que tú has venido a visitarlos, que este es un tiempo, el tiempo de salvación para sus vidas. Hoy es el día de salvación. En el nombre de Jesús, te ruego, Padre, que aquellos que escuchan tu palabra sean ministrados, sean tocados y se arrepientan y se conviertan, Señor, a ti. Que aquellos que se han alejado de ti vuelvan a ti en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre eterno. Amén. Los kairos de Dios, hermanos, es un tema, la verdad, muy interesante, ya que pues tiene que ver con los tiempos. Hay dos tipos de tiempos. El tiempo en el que nosotros vivimos, ¿verdad? Por ejemplo, hoy estamos a 26 de febrero de 2022. Pero Dios no vive entre el tiempo, sino que Él fue el creador del tiempo. Entonces, el tiempo que nosotros ocupamos se le llama tiempo cronológico, y el tiempo de Dios es el tiempo kairos. ¿Ok? Tiempo humano, digámosle así, o más bien a ese periodo o a esos momentos que le llamamos tiempos, viene de cronos, tiene que ver con cronología. Pero, hermanos, al tiempo kairos, no podemos decir, ¿verdad?, que se pueda medir. No se puede medir. Por ejemplo, cuando el Señor vino, anduvo predicando y dijo: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Entonces, hermanos, el tiempo de salvación, el reino de Dios se había acercado. Pero vamos a ir entrando a este tema, hermanos, porque mire, mucha gente dice: yo creo que ya es tiempo de que yo siente cabeza, ya es tiempo de que yo tome el camino de Dios. Tal vez usted que me está escuchando ha estado esperando el tiempo de Dios, y el tiempo de Dios es ahora, es hoy. Hoy es el día de salvación, dice el Señor en su palabra. Ahora, vamos entonces a ver, quiero ir detallando algunos puntos. El tiempo cronológico. El tiempo cronológico, hermanos, y el tiempo de Dios. Vamos a hacer una diferencia. El tiempo cronológico es un periodo o es una dimensión que marca la duración de los acontecimientos. El tiempo tiene un principio y tendrá un fin. ¿Sí? Pero el tiempo cronológico, por lo tanto, hermanos, habla de duración de ciertos acontecimientos. Cuando usted ve en los panteones, ¿verdad?, fulano de tal, 1990, 2050, vamos a decirlo así, vivió 60 años solamente. Es un tiempo cronológico, pero también el tiempo cronológico es una medida
es necesaria, es fundamental, hermanos, para los seres humanos, pero para medir lo físico, el mundo físico, el mundo material, las cosas que, hermanos, pueden medirse hablando cronológicamente. Pero el tiempo de Dios es mucho más allá, hermanos, que este tiempo cronos. El tiempo de Dios es kairos. Y es imposible definirlo en nuestro concepto de tiempo, porque el tiempo de Dios está fuera del tiempo, válgase esa expresión, hermanos, porque Dios es eterno, porque Dios no tiene principio y no tiene fin. Porque el apóstol Pedro dijo lo siguiente, que para Dios un día son como 1000 años. Y como que desde mi punto de vista, hablando, enfocándonos a esto, el apóstol Pedro está haciendo un juego de palabras, ¿sí? Lo que para nosotros cronológicamente es un día, para Dios, en el tiempo de Dios pueden ser 1000 años. Pero también lo que es en el tiempo cronológico 1000 años, para Dios puede ser un día. O sea, el tiempo de Dios no puede medirse. Pero sucede. Y eso lo vamos a ver aquí, mire. Sin embargo, pues, aunque el tiempo, hablando cronológicamente, y el tiempo de Dios no es lo mismo, hermanos, en su misericordia, Él, o sea, Dios, viene y se introduce en nuestro tiempo. Entra en nuestro tiempo para trabajar en nosotros con el propósito de quitar nuestras limitaciones y llevarnos o transportarnos a la vida eterna. A ver si me explico. Cuando el Dios eterno viene y llega a esta tierra, aunque lo hizo, hermanos, de una manera milagrosa, el Espíritu Santo haciendo sombra sobre una virgen, sobre una mujer que no había tenido relaciones íntimas con ningún hombre, y nace nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, parte la historia, y entonces ahora la historia es antes de Cristo y después de Cristo. Imagínense, hermanos, lo tremendo de ese evento, hermanos, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que vino a partir la historia, el tiempo humano. De igual manera, cuando Jesucristo viene a la vida de una persona, hermanos, el pasado queda enterrado y comienza una nueva vida para el ser humano. Por eso es importante que nosotros sepamos discernir los tiempos de Dios. Es importante que usted y yo, hermanos, no esperemos, no veamos nada más el tiempo cronológico y digamos, ay, ya tengo 50 años, ya tengo 30, ya tengo 20 y tantos, ya tengo 50, 60, ya estoy viernes, dicen algunos, ¿verdad? Y ya voy para sábado. Entonces, no, sino que veamos qué es lo que Dios va a hacer con nosotros. Imagínense que Abraham se preocupaba y llegó el momento, hermanos, que perdió la ecuanimidad, que perdió la tranquilidad. Y cuando el Señor le dijo, se le presenta, Abraham le reclama, se ministra a Abraham y le dice: Señor, ¿hasta cuándo? Tú me dijiste que me vas a dar descendencia, pero yo lo único que tengo es a este mayordomo que es Damaseno y que pues no es mi hijo, él va a ser el que va a quedar de heredero. ¿Por qué? Porque Abraham ya se veía, como decíamos hace rato, viernes, ya se veía llegando al fin de semana, ¿no? Ya él veía que estaba llegando a la senectud, es más, ya estaba. La Biblia dice que ya a punto ya de la muerte. El Señor le dio fuerza y otra vez pudo disfrutar con su esposa y tener un hijo. Imagínense, a los 100 años. Desde los 75, hermanos.
Entonces, para Dios no hay nada imposible. El tiempo para Dios no es ningún obstáculo. No sé cuánto tiempo has estado viviendo en una situación precaria. No sé cuánto tiempo has estado con esa enfermedad. No sé cuánto tiempo has estado pasando momentos de dificultades con tu familia. No sé cuánto tiempo estés viviendo, ¿verdad?, con alguna necesidad. Pero Dios en algún momento, en el tiempo de Dios, en el tiempo Kairos, Dios va a meter su mano y te va a ayudar. Te va a sanar. Te va a levantar. Yo recuerdo que hace tiempo, hermanos, a mí me gustaba, no sé, hubo un tiempo en que me puse a cantar mucho. Estaba muy inspirado y entonces recuerdo que compuse un canto que decía: volveré a vivir, lucharé a morir, del dolor reír. Y así me ponía a cantar, pues, pero lo que yo declaraba en esa canción es que volvería a vivir. ¿En qué tiempo? No lo sabía, pero Dios metió su mano en el tiempo Kairos, no en el tiempo mío. Ahora, vamos entonces a continuar. Yo estoy tratando de explicar esto del tiempo Kairos y el tiempo cronológico. El tiempo de Dios, cuando hablamos del tiempo de Dios, cuando hablamos del tiempo Kairos, que está en el numeral G2540 del diccionario Strong, dice que cuando hablamos de tiempo Kairos, el tiempo de Dios, estamos hablando de una ocasión, del plazo. Dios tiene un plazo. Dios le pone un plazo a muchas cosas. Tal vez tú has orado por tus hijos, Dios le pone un plazo. De aquí a determinado tiempo, Dios va a traerlo a sus plantas. Dios le pone un plazo, tal vez a una mujer a una mujer estéril, no tiene hijos, pero de aquí a un tiempo los va a tener. Pero en el tiempo, no mío, sino en el tiempo de Dios, en el tiempo Kairos. Tiempo Kairos, hermanos, es un tiempo de oportunidad, en el que las circunstancias Dios las va a alinear. Vamos a ocupar esas palabras. Dios las va a poner en orden, de tal manera, hermanos, que aunque tú veas todo en desorden, Dios está trabajando y va a llegar el momento de tu oportunidad. Será la oportunidad tuya. Entonces, el tiempo de Dios habla de la sazón, habla de la culminación, del momento en que se va a cumplir las promesas de Dios en tu vida. Pero no es en el tiempo que yo digo, que yo me miro al reloj o miro el almanaque, el calendario y digo: wow, han pasado 3 años y sigo en la misma situación. Pero si por fe yo logro ver la sazón, la culminación, que Dios va a cumplir sus propósitos en mí en el tiempo de Él, no en el tiempo mío. Entonces, cuando hablamos del tiempo Kairos, el tiempo de Dios, estamos hablando que ese tiempo señala una época, señala un periodo. Es un periodo, por ejemplo, el periodo de la iglesia. La iglesia, hermanos, el periodo de la iglesia es desde Cristo, desde que muere en la cruz del Calvario, o desde que se derrama el Espíritu Santo, hasta este tiempo. Todavía estamos en el tiempo Kairos de la iglesia, el tiempo de Dios para la iglesia, en el que Dios está tratando con los gentiles. Eso es el tiempo Kairos, el tiempo de Dios. ¿Cuándo va a terminar? No lo sabemos. Puede ser esta noche. Ya ve que ya comenzó la guerra allá, hermanos, en Ucrania, y que hay Rusia en contra de muchos países prácticamente que no están de acuerdo, pues. En cualquier momento el Señor puede venir, no lo sabemos. Es el tiempo Kairos, es el tiempo de Dios. Dios tiene señalado todo. Dios tiene un calendario, pero es un calendario eterno. No es un calendario que hermanos, nosotros sí tenemos acceso, pero si nos metemos
en su, ¿cómo decirlo? En su presencia, si nos metemos, hermanos, en la intimidad con Él, y ahí el Señor nos va a traer revelación. La iglesia, por eso es que la novia sí va a saber cuándo Cristo viene, hermano, porque el Señor va a tomar al mundo desprevenido. Por eso dice que vendrá como ladrón en la noche. No lo van a esperar, pero la iglesia sí lo va a estar esperando. Porque la iglesia entiende, hermanos, debe entender y debe conocer los tiempos y las sazones. Es decir, debe entender los tiempos de Dios, discernirlos, como los hijos de Isaacar, hermanos, los cuales dice que eran entendidos en los tiempos y lo que Israel debía hacer. Entonces nosotros debemos ser entendidos en los tiempos, pero en los tiempos kairos, en lo que Dios está haciendo. Debemos nosotros entender qué está sucediendo ahora mismo allá entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos y otros países, hermanos. Debemos nosotros estar alerta. Hay gente que de plano dice, ¿qué va a hacer? No está pasando nada. Hay otros que también exageran y dicen, ay, Dios mío, se va a acabar el mundo, ay, Dios santo. Empiezan a hacer show. No, hermano, la iglesia debe tener una actitud positiva y cuando ve todo esto, encontrar en ello que Jesucristo está a las puertas, que Jesucristo viene ya, en cualquier momento, y debemos estar preparados. Entonces, el tiempo de Dios es el tiempo, también, hermanos, el tiempo especial. Este es, hermano, en el tiempo kairos ocurren cosas especiales. Llega el momento en que Dios le da a cada quien, hermanos, el turno. Ahora te toca a ti. Te voy a bendecir, te voy a levantar, te voy a sanar, te voy a usar. Ya te di tiempo para que hicieras y deshicieras. Ahora me toca a mí. Es un turno que le toca a alguien. Es un tiempo especial. Pero también, hermanos, ese tiempo de Dios puede ser corto o puede ser largo. ¿Sí? El tiempo de los gentiles, desde Babilonia, desde los tiempos de Babilonia hasta ahora, todavía estamos en los tiempos de los gentiles. Y ese es un tiempo, kairos, que Dios le dio autoridad a las naciones gentiles y se la quitó a Israel. El tiempo de la iglesia, el periodo de la iglesia, también es un tiempo relativamente largo, ¿verdad? Porque llevamos ¿cuántos años? 2020 y tantos años. Pero también puede ser corto. El Señor Jesús, hermanos, la venida del Señor Jesús, la primera venida, ¿cuánto duró? 33 años. Corto. Pero fue el tiempo de Dios también. Entonces, nosotros tenemos que discernir ese tiempo. También, hermanos, el tiempo de Dios, el tiempo kairos, es donde se efectúan acontecimientos. Ocurren acontecimientos, se llevan a cabo eventos que son trascendentales, que son importantísimos. A nivel histórico, a nivel humanidad, pero también a nivel iglesia, a nivel personal, hermanos. Entonces, ese es el tiempo de Dios. Y son tiempos decisivos, donde Dios le da la oportunidad al hombre de tomar decisiones correctas. En el tiempo de Dios también, hermanos míos, son oportunidades designadas por Dios para nosotros. Entonces, este día o esta noche, tú estás escuchando una palabra de parte de Dios y esa palabra, hermanos, trae un mensaje. Y el mensaje es, este es el tiempo de Dios. Este es tu tiempo, un tiempo para que decidas. Esta es una ocasión para ti, es una oportunidad. Dios va a culminar sus propósitos en usted. Es el turno de usted para ser bendecido. Tómelo. Entonces, mis hermanos, vamos a ver entonces
los tiempos. Hay por lo menos 8 tiempos que vamos a tratar esta semana. No sé si me va a dar tiempo, hablando de tiempo, ¿verdad? Pero hablo de tiempo cronológico. Pero yo espero en el Señor que Él me ayude. Entonces, hablemos del kairos de refrigerio. Cuando hablamos de kairos de refrigerio, estamos hablando de tiempos que vienen de parte de Dios para traer refrigerio. ¿Ok? Entonces, Hechos 3:19, ¿dónde se encuentra eso, hermano? Aquí, en la palabra de Dios. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mire de dónde va a venir el tiempo de refrigerio. De la presencia del Señor. Porque es en la presencia del Señor donde usted y yo podemos tener reposo, paz, refrigerio, quietud, vida. Pero ¿qué hay que hacer? Arrepentirse y convertirse. Al arrepentirse y convertirse, son borrados nuestros pecados. Entonces tiene que haber un arrepentimiento, que es un cambio de mentalidad. Y convertirnos es un cambio de actitud. Se tiene que cambiar de manera de pensar para cambiar la manera de actuar. De lo contrario, no hay un cambio en la vida de la persona. Y cuando usted que no ha aceptado a Cristo, usted que me está escuchando en esta hora, cuando usted se arrepiente y se convierte al Señor Jesucristo, sus pecados son perdonados y usted va a experimentar, hermano, amigo, un refrigerio. Va a experimentar un tiempo nuevo, tiempo de refrigerio. Y eso se le llama el kairos de Dios, el kairo que trae refrigerio. Mire, refrigerio, aquí dice refrigerio, no sé si lo alcanza a ver, puede leerlo así. Entonces, ¿qué significa? Bueno, viene del griego anapsuxis. El numeral G413 en el diccionario Strong lo puede encontrar, pero dice que es recuperar el aliento, recuperar el ánimo. Si usted ha perdido el ánimo, ha perdido el aliento, ha perdido las ganas de avanzar, ha perdido el deseo de salir adelante, ya no quiere nada con Dios, no quiere nada incluso con su familia, no quiere nada en esta vida. Usted tal vez esté pensando, ¿sabe qué? Y yo creo que mejor me voy, mejor me muero. Esta vida mejor que se acabe. No es para mí. Pobre de mí, dijo José Alfredo Jiménez. Pero hermano, si usted tiene un arrepentimiento y se convierte al Señor, el Señor perdona sus pecados y vienen de parte de Él una recuperación de aliento. Vuelve a vivir. Esa palabra refrigerio es vivir o revivir. ¿Sí? Se han muerto en usted, hermano, amigo, se han muerto en usted ¿cómo decir? Los sueños. Yo, hablando hace rato de los cantos que compuse, había un canto que decía: se durmieron esos sueños que me hacían suspirar, y ahora solo soy dueño de recuerdos que hacen nota en mi cantar. Yo estaba desanimado, desalentado, decepcionado, pero vino el Señor y trajo tiempos de refrigerio y me revivió. Y esa palabra refrigerio tiene que ver, hermanos, que lo podemos obtener más bien cuando somos hechos nueva criatura. Todo aquel que viene a Cristo, todo aquel que se arrepiente, todo aquel que se convierte a Jesucristo, es perdonado su pecado y viene a ser una nueva criatura. Entonces, mire cómo dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esta versión da por hecho de que se da así. Pero mire, el original dice, las cosas viejas van pasando. Y he aquí todas están siendo hechas nuevas. Porque es un proceso. Dios va tratando y va trabajando con nosotros en un proceso de revivirnos, de recuperar el aliento. Pero cuando venimos a ser nuevas criaturas, entonces tenemos que experimentar la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos, dice que por gracia, dice la Biblia que por gracia somos salvos. Después de que hemos experimentado la gracia de Dios, entonces podemos gozar, hermanos, de lo siguiente que voy a mencionar acá. Pero es importante que usted, amigo que me escucha, entienda que es por gracia. Usted no puede hacer nada, solamente arrepentirse y volver al Señor. Y el Señor le va a perdonar sus pecados y va a venir de parte de Él un tiempo para que revivas. Un tiempo para que vuelvas otra vez a recuperar el aliento, el ánimo. Vuelvas a vivir. Y mire, hay 3 cosas que quiero mencionarle que nosotros debemos tener. Arrepentimiento, que eso significa o sucede cuando nuestra vida cambia radicalmente de opinión, cambia de propósito y nos apartamos del pecado. 3 cosas. 3 cosas que suceden, hermano. En el arrepentimiento tiene que haber un cambio totalmente en nuestra mente. Un cambio de manera, de opinión. Tal vez usted diga o ha pensado, no es necesario que yo vaya al templo. Yo con estar en la iglesia, en casa y escuchar a un predicador, con eso estoy bien. Pero cuando usted se arrepiente verdaderamente, empieza a tener un cambio en su mente. Usted no puede seguir pensando igual después de haberse arrepentido. Porque entonces no se ha arrepentido. No sé si me explico. Porque arrepentimiento es cambio de mentalidad. Eso es. Arrepentimiento no es, ay, ya lloré y viera cómo lloré bastante y hasta me duele aquí por lo que hice. Pero acá es donde tiene que cambiar la mente. Tiene que haber un cambio de mentalidad, un cambio de propósito. Puede ser que alguien ni lloró cuando aceptó a Cristo, ni sintió nada, pero realmente empezó un cambio en su mente. Y al cambiar de mentalidad, cambia de propósito y se aparta del pecado. Eso es un arrepentimiento. Y luego debe haber conversión. Y esa conversión, hermanos, ocurre cuando somos vueltos de las tinieblas a la luz de Cristo. Y entonces nos volvemos de las cosas vanas al Dios vivo. Dejamos de buscar las cosas vanas, huecas, que no nos llenan, y empezamos a buscar de Dios, que puede satisfacer nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Entonces, se requiere arrepentimiento y conversión, pero también gozaremos, nos deleitaremos en que nuestros pecados sean borrados. Hermano, yo creo que si el Señor no hubiese perdonado mis pecados o los pecados de usted, hermano que me escucha, que ha aceptado a Cristo, hermano, estuviéramos amargadísimos todavía. Anduviéramos todavía pues no sé, decepcionados, cabizbajos, sin ganas de avanzar. Porque los pecados pesan, hermano. Los pecados nos apachurran. Pero cuando el Señor viene, Él borra nuestros pecados y sentimos que, wow, se nos fue una carga de encima. Y eso es el resultado de recibir al Señor en nuestro corazón y de ponernos a cuentas con Él. El Señor dice, venid
ahora, vengan ahora, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Vamos a ponernos a cuenta. Siéntate, vamos a platicar. Dime, ¿qué te pasa? Y entonces usted empieza a confesarle y a decirle: Señor, mira, yo he pecado, yo he fallado en esto, yo he cometido aquello, nadie sabe lo que yo he hecho, Señor, pero mira, Señor, yo estoy arrepentido, no me gusta esta manera de vivir, tengo carga, Señor, traigo amargura, traigo quebrantamiento en mi alma, Señor, y ya no aguanto, Señor. Y entonces el Señor dice: yo te perdono, hijo. Di mi vida por ti en la cruz del Calvario y mi sangre te limpia de todo pecado. Y entonces usted abre su corazón y lo recibe. Y entonces sus pecados son borrados. Eso es importante, que usted reciba a Cristo en su corazón. Entonces vienen tiempos, kairos, de parte de Dios. Tiempos de Dios de refrigerio, tiempos nuevos, una vida nueva, una familia nueva, un hogar nuevo. No es que cambió de mujer, no es que cambió de hijos, es que cambió su corazón. Cristo vive en usted. Eso es lo que usted necesita. No necesita otra mujer, porque mire, si usted va y busca otra mujer, también va a tener problemas. Si es que todos los seres humanos son difíciles de tratar, hermanos, todos. Así que no hay mujer perfecta, no hay hombre perfecto. No busque la persona perfecta, busque a Cristo, que Él sí es perfecto. Entréguele su corazón y de parte de Él va a venir tiempos de refrigerio, kairos de refrigerio. Ahora, pasemos a lo siguiente. Hay otro kairos, el kairos de la visitación. El tiempo en que Dios viene y visita la vida de cada uno de nosotros. Mire, le vamos a poner un ejemplo. Lucas capítulo 19, verso 44 dice que el Señor, mire, el Señor cuando dijo estas palabras estaba sentado frente a la ciudad de Jerusalén. No sé si era el Monte de los Olivos, pero desde ahí miraba a Jerusalén. Dice la Biblia que ahí lloró el Señor. Y le dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los que te son enviados, persigues a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina quiere juntar a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Pero dice luego Lucas 19:44, y te derribarán a tierra. O sea, el Señor empezó a hablar otras palabras, obviamente, ¿verdad? Dice: y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cuánta gente o a cuánta gente Dios lo ha visitado en algún momento? Le ha hablado en sueño, le ha hablado a través de un evangelista, a través de un predicador, a través de un apóstol, a través de la palabra, de la televisión, de la radio, en el camino, a través de un folleto. Dios le ha hablado. Hay mucha gente que le habla a Dios diariamente. Y gloria a Dios por los que dicen: gracias por visitarme, gracias por hablarme, Señor. Pero hay gente que no entiende que Dios está visitándolos. Como Jerusalén, como Israel, dice: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El kairos, el tiempo de Dios, cuando vino y te visitó. Dios ha estado tocando a la puerta de tu corazón. Dios, el Señor Jesucristo, estuvo tocando a la puerta del pueblo de Israel. La visitación del Señor, hermanos, es comparada a la luz del sol que alumbra a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte.
Es como una luz que guía nuestros pasos por caminos de paz. Pero dice en Lucas 1:78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz, a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. ¿A qué viene el Señor a visitarte? Quiere llevarte por caminos de paz. Has estado en medio de batallas, has estado en medio de aflicciones, has vivido en medio de amarguras, quebrantamiento, angustia, dolor. Pero el Señor ha venido a ti, la luz del Señor ha venido a ti, te ha venido a visitar el Señor, porque quiere encaminar tus pies por el camino de la paz. Recíbelo en tu corazón, entrégale tu vida. Deja de ponerle peros al Señor y dile: Señor, heme aquí, Señor. Dios ha tenido el cuidado de visitar a los hombres. Dios ha tenido el cuidado de visitar al ser humano. Dios ha tenido el cuidado de visitar a la humanidad. No puedes decir, ningún ser humano podrá decir ante el juicio de Dios o ante el trono de Dios: a mí jamás me hablaste, a mí nunca me diste la oportunidad, porque el tal será un mentiroso, hermano, amigo que me escucha. Por eso es que es importante que la iglesia se active en el evangelismo, predique el mensaje evangelístico, que nosotros, hermanos, como ministros, estamos preparándoles a ustedes para que usted le hable a sus conocidos, le hable a sus vecinos, le hable a su familia, le hable a sus parientes. Hable, porque Dios está visitándonos. Dios está visitando a Cunduacán, Dios está visitando Tabasco, Dios está visitando México, Dios está visitando nuestra familia. Hebreos capítulo 2 verso 6 dice: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? El Salmo 8:4 lo dice. Esa es la base que ocupa el apóstol Pablo para hablar de este Salmo, capítulo 8, verso 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Amigo, nosotros, dice la Biblia, que somos menores que los ángeles. Sin embargo, Dios se acuerda de nosotros. Dios se ha acordado de los olvidados. Dios se ha acordado de tu dolor. Dios se ha acordado de ti en medio de tus problemas y te está visitando hoy precisamente. Salmo capítulo 8 verso 5 dice: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Entonces, este es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios para tu vida. El tiempo de Dios no fue el de ayer, no es el de mañana, es hoy. Hoy es el día de salvación, te dice el Señor. Hoy es el día que puedes salir del alcoholismo. Hoy es el día que puedes recuperar tu familia. Hoy es el día que puedes volver al Señor, a los brazos del Señor. El hijo pródigo, allá, lejos de la casa de su padre, dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y dice la Biblia que se levantó. Hoy es el día de salvación. Hoy es el Kairos de Dios. Dios visita. El Señor nos ha visitado. Él visitó a Israel para redimirlo. Él visitó a Israel para comprarlo. A lo suyo vino. El Señor vino a lo suyo. Dice la Biblia en Lucas 1:68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Sin embargo, como ya leímos, Israel no conoció el tiempo de su visitación.
No sé cuántas oportunidades se nos han ido en la vida, pero lo voy a poner como un ejemplo o como un ejemplo. ¿Cuántos hemos tenido dinero en las manos? Pero bastante. Y era una oportunidad para poder administrarlo y ocuparlo bien para la familia. Pero algunos no lo gastamos en alcohol, otros en drogas, otros en mujeres, otros en viajes, otros en tantas cosas. Y cuando venimos a ver, se nos fue la oportunidad de hacer algo beneficioso para nuestra familia y para nosotros mismos. Es un ejemplo material. Pero imagínense, hermanos, cuánta gente cuando supo que iban a dar las becas aquí en México, fueron y metieron sus documentos. Algunos decían, ya, que yo no. Y sus hijos hicieron los trámites y hoy están cobrando esa beca. Hermano, así hay gente, de verdad, hermanos, hay gente que es muy lenta. Como le decía a los hermanos, hay gente achuchada aquí en Tabasco, pues. Que hermano, el Señor está ofreciendo una oportunidad, un tiempo de bendición. ¿Qué mejor tiempo para servir al Señor que en la juventud, hermano? Y cuando nosotros comenzamos a servirle al Señor, me acuerdo, tenía 21 años, qué gozo que podía yo brincar, hermano, podía yo saltar y podía yo hacer tantas cosas. A estos 53 años, a veces, después de tantas horas sentado estudiando y preparando el tema para que usted coma, hermano, y se alimente espiritualmente, ya cuando me levanto, lo pienso para poner el dar el primer paso. Pero qué mejor tiempo cronológico que la juventud. Por eso dice la Biblia, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Hoy es el día de salvación, pero mire, el pueblo de Israel no conoció el tiempo de su visitación y dejó pasar el tiempo. Ya que estoy hablando de esto, me acuerdo de un canto que decía, que bueno, no recuerdo exactamente la letra, pero dice que un día el Señor llegó y tocó a la puerta del corazón de un niño, y el niño dijo, todavía no, Señor, soy un niño, voy a jugar, voy a disfrutar todavía mi niñez. Y dice que el Señor lo miró, se sonrió y muy triste se alejó. Luego cuando regresa a su adolescencia y también le dice, Señor, mira que soy un adolescente, estoy en época de cambio, en tiempo de cambio, Señor, ahorita no puedo aceptarte. Y el Señor lo miró, se sonrió y muy triste se alejó. Luego regresó en la juventud y lo mismo, pretextos para no recibirlo, y el Señor lo miró, se sonrió y muy triste se alejó. Y llegó cuando estaba adulto también, Señor, estoy ocupado, tengo esposa, tengo hijos, no tengo tiempo para ti, Señor. Y también el Señor lo miró, se sonrió y muy triste se alejó. Es que así dice la canción. Luego dice, la noche ha llegado, comienza a oscurecer, mi cuerpo ya cansado, Señor, no sé qué hacer. Y dice el canto, entra, Señor, abierto ya está la puerta, entra ya. Me miró, se sonrió y en sus brazos me tomó. Pero ahí va lo siguiente, lo que le quiero decir. Hay quienes solamente le quieren dar las obras a Dios. Ya las obras. Ya disfrutaron la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez. Se la pasaron de pachanga en pachanga y ahora sí, Señor, ya no sirvo para nada. Pero aquí estoy. No, sí sirve todavía. Sí le sirve al Señor todavía. Perdón por eso que acabo de decir. Pero ¿por qué aquellos que hoy todavía son jóvenes, por qué no lo hacen? Dios no rechaza a nadie. Dios acepta a todos. Pero este es el tiempo. Hoy es el día. Israel no conoció el tiempo de su visitación. Pero Dios visitó entonces a los gentiles, a nosotros, a un pueblo que no era pueblo.
y lo tomó para hacerlo su pueblo, para su nombre. Y dice la Biblia en Hechos 15:14, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Entonces Dios ha visitado a las naciones. No solamente Israel, ahora visitó al mundo, los gentiles. Y de entre los gentiles está sacando un pueblo para su nombre. Y Él sigue visitándonos, sigue haciéndolo con muchos propósitos, con múltiples razones, amigo y hermano que me escuchas. El Señor sigue visitando a cada uno de nosotros, al ser humano. Y mire, vamos a ver algunas visitas y creo que con esto vamos a ir cerrando. Dios nos visita para sanarnos. Usted está enfermo. Este es el tiempo. Este es el tiempo de Dios para sanarte. Dice Mateo capítulo 8, verso 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Hoy el Señor te está visitando para sanar tu enfermedad, para sanarte de ese mal. Dice la Biblia en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Si estás en un hospital, si estás en una clínica, si estás en tu casa pero estás enfermo o enferma, hoy el Señor te visita ahí donde estás para sanarte. Por lo tanto, abre tu corazón, cree a esta palabra y recibe un milagro, una sanidad en tu cuerpo en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret, el Señor también visita, no solamente para sanar un cuerpo, el Señor también visita para sanar una familia, para sanar el corazón, para sanar un alma, para sanar de amarguras, de quebrantamientos, de angustias. Pero el Señor también visita para salvación, amigo que me escuchas. Dice la Biblia que el Señor visitó la casa de Zaqueo para salvarlo. Un día el Señor iba pasando por Jericó y entonces Zaqueo, que era un hombre chaparrito, dice el canto, Zaqueo era un hombre chaparrito así, chaparrito así, no sé si es así, así o así, pero era chaparrito. Y dice que como sabía que Jesús iba a pasar por ahí, se subió a un árbol sicómoro y desde allá estaba viendo. Pero cuando iba pasando, el Señor le dijo, Zaqueo, Zaqueo, desciende, bájate de ese árbol, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Y sabe qué? Zaqueo se dio prisa. No le puso peros al Señor, no le puso pretexto para recibir al Señor en su casa. Amigo, hermano, escúchame, no le pongas pretextos al Señor. Él quiere visitar tu vida, visitar tu hogar, visitar tu matrimonio. Él quiere cambiar todo aquello que no has podido cambiar en tu vida. El Señor quiere visitarte ahí donde estás. La Biblia dice que llegó hasta la casa de Zaqueo y Zaqueo lo recibió y empezó un cambio en su vida. Tanto así, hermanos, que Zaqueo dijo, si a alguien he saqueado, si a alguien le he robado, le devuelvo 4 tantos más de lo que yo le haya robado. Eso era fruto digno de arrepentimiento. Estaba arrepentido. Y el Señor dijo, ciertamente la salvación ha llegado a esta casa, porque dice el Señor en su palabra, hermanos, acá, que Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Sabe cómo dice Hechos 16:31? Cuando el carcelero de Filipos, hermanos, Pablo y Silas cantaban a medianoche himnos a Dios, la cárcel se cimbró. Se abrieron las puertas, el calabozo, los cepos, los grillos, se abrieron y quedaron libres. Y el carcelero dijo, ya estoy listo.
y quiso matarse, quiso suicidarse. Y entonces Pablo le dijo: no te hagas daño, todos estamos aquí. Y entonces el carcelero, llegando hasta donde estaban ellos, se arrodilló y le dijo: señores, ¿qué debo hacer para yo ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Esa frase, hermanos, es una frase poderosa. Si tú crees hoy en el Señor, vas a ser salvo tú y toda tu familia. ¿Y sabes qué? Al momento de recibir a Cristo en tu corazón, inmediatamente bautízate. Este carcelero de Filipo, esa misma noche, tal vez 12, 1 de la mañana, se estaban bautizando él y toda su familia. Hoy te está visitando el Señor. Ciertamente hoy el Señor está tocando a las puertas de tu corazón. El Señor está diciendo: abre, ábreme. Dice el Señor: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Vamos a ser amigos, vamos a ser íntimos, vamos a ser compañeros. Yo seré su Dios, él será mi hijo. Dice el Señor, hermanos, que también él visita a las estériles. Primera de Samuel 2:21 dice: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y al joven Samuel, dice, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ana era una mujer amargada, atribulada de espíritu, amargada en su alma, hermano, y estaba estéril. Pero cuando ella buscó de Dios, Dios la visitó y abrió su matriz y la hizo fértil. Y tuvo, hermanos, después que no podía tener hijos, mire cómo dice ahí, si se alcanza a ver, dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y creo yo que aparte de Samuel, Samuel era el primogénito, y el primogénito lo ofrendó a Dios, se lo dio al Señor. Génesis 2:21:1 dice: hizo Jehová con Sara como había hablado. También Sara había sido estéril por 99 años. Había sido estéril. Dios visita a las estériles. El Señor bendice la fidelidad y la paciencia de sus hijos y de sus hijas, aunque las promesas tarden y la respuesta no llegue inmediatamente. Él va a visitarnos y va a cumplirlas. Oiga lo que le voy a decir a la iglesia de Ministerio Viva la Familia. Si alguien habla mal de la iglesia y dice: estos hacen culto y ya tienen tiempo y no crecen, no dan a luz, son estériles, mire, reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Porque aunque tarde, aunque, hermanos, pase el tiempo cronológicamente, Dios va a cumplir sus propósitos en el tiempo de Él. ¿Sabe qué me importa a mí? ¿Qué me interesa, hermanos? Que crezcamos. Yo quiero crecer espiritualmente y quiero que la iglesia crezca en conocimiento, en la fe, crezca en amor, crezca hermanos, espiritualmente. Cuando hayamos crecido, entonces el Señor que mande todo Cunduacán, que entonces podremos atenderlos, hermanos. Pero mire, yo creo que nosotros vamos a crecer. Que el lugar donde nos congregamos va a ser insuficiente, aunque ahorita nos sobra espacio, porque somos quizá 15 personas o 20, sin contar a los hermanos que están en Puebla, a los hermanos de Libertad y de Comalcalco. Pero hermanos, aunque algunas personas dicen esa iglesia es estéril, así era Ana, hermanos, estéril. Así era también Sara, estéril. Y usted sabe que en la Biblia las iglesias, hermanos, las mujeres representan un tipo de iglesia. Pero el Señor nos va a dar hijos. El Señor nos va a dar hijos espirituales. Nos va a dar ovejas. Nos está preparando. El Señor
nos va a visitar y nos está visitando en el tiempo de Él. No en el tiempo de José Manuel, no en el tiempo de la gente que habla mal de la iglesia. No, hermano, en el tiempo de Dios van a ocurrir las cosas. Yo quiero invitarle a usted, si no ha recibido a Cristo en su corazón, a que lo reciba en esta noche y quiero orar con usted y por usted. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, Padre eterno, bendigo las vidas, aquellos, Señor, que hoy han escuchado tu palabra. Ministralos, Padre, tócalos, por favor, sálvalos, que haya arrepentimiento y conversión en sus vidas y haya una transformación, Señor, perdón de pecados, que vengan tiempos de refrigerios, que venga, Señor, en estos momentos una visitación de parte tuya a sus vidas, a su familia, a sus hogares, y que ahí en esa casa, Señor, donde abren la puerta de su corazón, Señor, venga tu presencia poderosa. Y la iglesia de Ministerio Viva la Familia, Señor, la iglesia de Monte de Dios, de Libertad, Señor, crezca en todos los aspectos. Tengamos un crecimiento integral, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, solamente déjenme despedirme de usted. Saludos a la hermana Ingrid, hermana Yuri, hermano Querubín. Saludos, hermana Niluz, hermana Laila, hermana Rosario López, hermana, a ver, ¿quién más? Hermano Alberto Torres. Dios te bendiga, Alberto, y Dios siga usando tu vida también. Bien, hermanos, pues nos vamos a despedir. Mañana a partir de la transmisión, la empezamos a eso de las 11, mis hermanos de Libertad y las hermanas de Puebla. Estamos haciéndolo de otra forma ahorita para que usted vea los textos que ocupamos. Tenga una libreta y un lápiz o lapicero a la mano. Acostúmbrese, es una buena costumbre esa, para ir aprendiendo de la Biblia. Amén. Bueno, el día de mañana seguiremos con este tema y esperamos en el Señor que sea de mucha bendición. Recuerde, los kairos de Dios.